¿Pueden apreciar la PPT? Sí, Ok, perfecto. ok. Sí, sí se ve. ¿Me hablas? Ya estamos en vivo. Pierre, ¿puedes empezar, por favor? Sí. Buenas tardes. Bienvenidos al webinar Estrés, Ansiedad y Depresión en tiempos de pandemia, organizado por nuestra comunidad de bienestar social. Somos APERU, gremio empresarial que se encarga de fomentar las buenas prácticas de gestión humana en el Perú desde hace 59 años. También contamos con las comunidades de talento, relaciones laborales, diversidad e inclusión y compensaciones. Los invitamos a conocer más sobre nosotros ingresando a nuestra web www.aperu.pe y también leyendo nuestra revista digital RH+. Pueden ingresar a esa revista en las publicaciones de nuestras redes sociales. En esta oportunidad tenemos como expositor a Milton Rojas, experto en salud mental de Cedro. Y como mediadoras tenemos a Patricia Rodríguez, jefa de bienestar y beneficios en compañía de Vinas Buenaventura, y a Elizabeth Arévalo, gerente de gestión del bienestar en BCP. Los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios, las cuales serán enviadas al panelista al final de su presentación. Muchas gracias y bueno, sin más preámbulo, le damos el pase a las mediadoras. Patti, Elizabeth, los escuchamos. Gracias, buenas tardes con todos. Tengo el gusto de presentar el día de hoy al doctor Milton Rojas. Él es psicólogo clínico, magíster en farmacodependencia por la Universidad Cayetano Heredia, y es consultor de Cedro y labora mucho tiempo también apoyando el programa Cuenta Conmigo de Compañía de Minas Buenaventura. Es docente e investigador en temas de salud mental, con amplia trayectoria profesional. Es un gusto, Milton, gracias por acompañarnos el día de hoy en el webinar de Bienestar de APERU. Nos sentimos muy ansiosos de escuchar la ponencia en un tema tan importante como es el estrés, la ansiedad y la depresión en estos tiempos del coronavirus. Le dejo las palabras a Elizabeth Arévalo, que nos acompaña también el día de hoy. Gracias, Elizabeth.
Gracias, Patti, gracias, Milton. Y buenas noches, colegas que nos acompañan. Creo que el tema de hoy es un gran reto para nuestras empresas. Ya el estrés, la ansiedad y la depresión en realidad ya significaban un reto antes del coronavirus. Ahora imagínense, creo que tenemos que trabajar con ellos directamente. Pero además de eso, creo que hace más de un año que tenemos ya la ley 30947 que nos habla de salud mental. Entonces, esto nos insta a trabajar mucho por nuestros colaboradores y mirar desde el frente de bienestar cómo podemos trabajar de su lado para reducir justamente todos los riesgos que esto conlleva. No se trata solo de tener un programa, se trata mucho más y para eso es muy importante que tengamos claridad en lo que significa, cómo reconocer la ansiedad, cómo reconocer la depresión, mirar el estrés. Y para eso, pues, Milton, tú eres acá una eminencia en este tema, así que gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Somos todo oídos para que nos cuentes un poquito más sobre este tema. Bueno, gracias por los halagos inmerecidos. Bueno, es un gusto acompañarlas y acompañarlos también a Perú, ¿no? Estuve visitando la página web y realmente esto evidencia un trabajo intenso, bastante serio y principalmente profesional, creo yo, van mis reconocimientos. A ver, el tema de la salud mental, hoy por hoy, está en la cresta de la ola, no tanto como antes, hay que decirlo abiertamente, con mucha honestidad. El tema de salud mental siempre ha estado en la saga. Los diversos gobiernos que han estado de turno, desafortunadamente, han desatendido este tema, ¿no? Ha tenido que llegar la pandemia, creo, para que estos temas justamente estén sobre la mesa y enhorabuena, ¿no? Necesitamos fortalecer más los lineamientos a nivel nacional en todos los campos, en lo que se refiere a la promoción de la salud mental y la salud integral, ¿no? Incluyendo indudablemente en los ámbitos laborales. Bien, estrés, ansiedad y depresión, son tres condiciones clínicas que siempre han existido. Es histórico esto, hace muchísimos años que se ve, se trabaja en términos de prevención e intervención, estos tres principales trastornos del ánimo, ¿no? Sin embargo, situándonos en la pandemia, hay determinadas variables o factores que han ido condicionando, ¿no? En algunos casos agudizando estas condiciones clínicas y en otros casos generándola, ¿no? Hay que decir, y esto no es novedoso, que esta nueva normalidad, entre comillas, y el nuevo escenario ha alterado y va a seguir alterando las emociones de cualquiera de nosotros. De esto nadie se escapa, ¿no? Esto tiene que ver mucho, indudablemente, con la forma como afrontamos, cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Y creo que se ajusta a lo que está acá en el segundo párrafo, donde menciono de que se agudiza, estas condiciones emocionales, se agudizan en las personas ansiosas, vale decir, en aquellas que tienen un mal afronte al miedo, al temor, ¿no? Y en aquellos con depresión, vale decir, aquellas personas que tienen pues una mala gestión de la tristeza principalmente, ¿no? Y en particular, esto hay que señalar, en especial si estas condiciones son preexistentes a la pandemia. En otras palabras, si estas condiciones devienen hace muchos años, ¿no? Hay que decir que la depresión, la ansiedad, no son condiciones que se han generado ahora en la epidemia del COVID, ¿no? Hay muchísimas personas en el mundo, millones de personas que adolecen de depresión hace muchísimos años, depresión crónica, ansiedad crónica, estrés crónico, hablando de estrés laboral, ¿no? Pero insisto, muchas de estas personas que ya tenían condiciones preexistentes, ahora este término preexistentes que está muy de moda en COVID, por ejemplo, es una realidad, ¿no? Aquellas personas con sobrepeso, por ejemplo, pues tienen una precondición extremadamente alta para el enganche en cuanto a la infección del COVID, ¿no? Entonces hay condiciones pre-COVID, preexistentes que
sensibilizan a personas, a muchas personas, a engancharse, a desarrollar esto COVID-19. Igual, en salud mental, hay condiciones previas como la depresión, ansiedad, fobias, etcétera, etcétera, que cuando han ingresado a este escenario, esto se ha agudizado en muchas personas. Se ha agudizado de una manera muy marcada, empeorando el cuadro clínico, y el gran problema es que la oferta terapéutica, por obvias razones, también se ha restringido, lo cual indudablemente intensifica la crisis, no tanto, no solamente en el paciente, sino también en el entorno, ¿no? Por otro lado, los temores sobre los impactos que está generando el virus en cuanto a la salud física en general, ¿no? Las preocupaciones por la familia, que es bastante entendible, pero también el mismo aislamiento social extendido, prolongado, los problemas económicos, ¿por qué no también, no? Hay miles de peruanos que han quedado sin trabajo, es decir, el impacto en lo laboral, ¿no? Entre otros factores, vienen vienen precipitando varios problemas de salud mental, pero también problemas pues, en el ámbito familiar, en el ámbito colectivo y, como acababa de mencionar, en el ámbito laboral, no cabe duda, ¿no? Un repaso, digamos, muy, muy rápido sobre las tendencias de la pandemia es bueno, creo yo, ¿no? En la parte izquierda nos hemos tomado la libertad de citar apropiadamente, por cierto, las dos encuestas urbano-rural que presentó el Comercio e Ipsos, ¿no? Una empresa muy conocida en cuanto a estudios de opinión, mercado, etcétera, a nivel nacional. Citamos acá los dos estudios y hemos extraído dos indicadores importantes, ¿no? En cuanto a lo referido a las tendencias de problemas emocionales que tienen que ver con el estrés, ansiedad, depresión y discusiones, ¿no? En la primera toma, el primer estudio, vale decir, en abril, estos puntos llegaban más o menos a un 52% de reconocimiento de los encuestados, ¿no? 52% reconocían que tenían este tipo de dificultades o de problemas, ¿no? Emocionales. En el segundo estudio, con la misma metodología, entiendo, y tratando digamos, manejar los mismos indicadores, en septiembre esto se habría incrementado más o menos en un 20 puntos porcentuales, ¿no? Lo cual refleja indudablemente un fenómeno que se está dando en todo el mundo, ¿no? Ha habido un incremento de los problemas emocionales, ¿no? En las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, esa es una primera mirada. Lo otro ya en el plano más macro, es de público conocimiento, que de hecho hay incrementos, ¿no? Y esto lo confirma la OMS, que reportó un incremento del 35% de la angustia en países como China, 60% en Irán y un 40% en los Estados Unidos, ¿no? Y es muy preocupante lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Hay un indicador fatal, ¿no? Hay alrededor de 300.000 americanos fallecidos hasta la fecha, ¿no? Esto nos da una luz del impacto devastador que tiene la pandemia, y ahora con esta supuesta variante o mutación del virus que aparentemente se habría generado en Gran Bretaña, que también está moviendo todo el escenario, ¿no? Aunque los epidemiólogos han sido muy claros, esto no significa necesariamente que vaya a ser mucho más mortal, si cabe el término. Esto todavía falta mucho todavía por investigar. En el ámbito laboral, es bueno señalar que hay algunas empresas que, y hay que decirlo, hay algunas empresas que sí han tomado la iniciativa, no ahora en la época de la pandemia, sino hace tiempo han tomado la iniciativa, se han sensibilizado con el problema de salud mental en el Perú. Una de ellas, la empresa Buenaventura, que desde hace más de 6 años viene trabajando el tema del soporte psicoemocional en los trabajadores, ¿no? Esto es bueno decirlo, ¿no? Entiendo que también hay algunas otras empresas, pero sin embargo, creo que todavía hay un terreno bastante amplio para trabajar. No todas las empresas están sensibilizadas con el tema y es bueno decirlo, ¿no? Inclusive hoy
en el contexto de emergencia, se ha mencionado que las empresas deben implementar programas de prevención en salud mental a favor de sus trabajadores, ¿no? Hay una norma dentro de lo que es la ley de salud mental, ¿no? que está en vigencia, ¿no? Inclusive la norma sugiere que los planes y programas deben incluir, ¿no? Actividad física, actividades socioculturales y deportivas, entre otras actividades que no cabe duda, coadyuvan para mitigar, ¿no? Por ejemplo, el estrés laboral, ¿no? Que ahora vamos un poco a repasar. Bien, entonces, el impacto que viene generando la epidemia, si bien es masivo, pero también es cierto que tiene que ver con las individualidades de cada uno de nosotros, ¿no? Hay algunas personas más resilientes, es un término muy, muy interesante y es bueno que nos acerquemos a este término resiliencia, porque efectivamente hay algunos que tienen mayores herramientas, mayores capacidades de afronte a la depresión, a la ansiedad, gestionan de alguna forma y encuentran puentes para mitigar todo ello, ¿no? Pero desgraciadamente no todos tienen esa fortaleza y esos comportamientos resilientes. Otros, desgraciadamente, como ya mencioné hace minutos, otros por tener ya como condiciones preexistentes ansiedad generalizada, mal manejada, sin tratamiento, llegó la pandemia y desgraciadamente esto se ha agudizado muchísimo. Sin embargo, hay que destacar que cada uno reacciona de una manera distinta frente a los estímulos que pueden generar estrés o ansiedad, ¿no? De hecho, que el miedo constante, la preocupación excesiva, claro, todos estamos preocupados, no cabe duda, ¿no? Pero la intensidad y la cronicidad de la preocupación es la que muchas veces gatilla este tipo de temas, como puede ser el estrés laboral o la ansiedad, propiamente dicho, ¿no? Digamos, dentro de este contexto, las emociones que normalmente acompañan a la preocupación, a la tensión, de alguna forma la estamos experimentando también todos, ¿no? El enojo, la ira, ¿no? El aburrimiento, la tristeza, los sentimientos de soledad, ¿no? La sensación de encierro, ¿no? El año se termina, hago mi balance, ¿qué espero para el próximo año? ¿No? Eso genera ansiedad, ¿no? El pensar sistemáticamente en el futuro suele estar asociado a la ansiedad y más bien estar esclavizados en el pasado genera depresión, ¿no? Eso es interesante decirlo también, ¿no? Hay dos conceptos que hemos estado tratando de trabajar y poner en sus respectivos lugares, porque hay una cierta confusión. Se piensa que es lo mismo, por ejemplo, estrés y ansiedad, ¿no? En el ámbito laboral es muy conocido, en nuestro medio se han hecho algunas investigaciones, inclusive a modo de tesis, sobre estrés laboral. Hay un poco de información. Sin embargo, en el común de las personas se piensa que estrés y ansiedad, por ejemplo, esto es lo mismo, y en realidad no son sinónimos, es importante decirlo. Tienen ciertas similitudes, es verdad, tienen ciertas similitudes, porque, por ejemplo, en ambos hay una cierta reacción fisiológica de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sudoración profusa. Una sudoración profusa puede haber tanto en estrés como en ansiedad. Ahora, en ambos casos, estrés y ansiedad tienden a avanzar, tienden a cronificarse, ¿no? El estrés crónico, por ejemplo, es muy dañino. Ahora vamos un poco a repasar esta disquisición, esta separación o estas diferencias, ¿no? El estrés crónico, mal manejado, que se cronifica por el tiempo, en él el sistema inmune se deprime, se empobrece y afecta una gama de sistemas, por ejemplo, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema neuroendocrino, el sistema gastrointestinal, quedan seriamente afectados cuando el estrés crónico no es resuelto, no es tratado, o porque la persona indudablemente no le dio pues, la debida importancia del caso. Hay un concepto que estamos tratando de difundir o fortalecer en otros casos que ya tienen más o menos información,
es el concepto de equilibrio en el cuerpo, ¿no? La alostasis tiene que ver mucho con el funcionamiento homogéneo, el equilibrio del cuerpo, ¿no? Y que se presenta como una suerte de escudo que nos defiende de una serie de condiciones físicas y emocionales. El problema es que, hablando de estrés crónico, esta carga, la carga se va acumulando y esto se convierte en una carga alostática, ¿no? Un ejemplo didáctico podría ser los que tienen, por ejemplo, automóvil o, por ejemplo, una motocicleta. Cuando no le damos el mantenimiento, por decir, al tubo de escape, se va untando de hollín, ¿no? Y eventualmente esto genera una serie de problemas, ¿no? Inclusive hasta el deterioro de esta famosa, este mecanismo que tienen los vehículos de tubo de escape. Una cosa sí es la acumulación de la energía negativa no gestionada adecuadamente y que se va acumulando en el cuerpo. Y esto genera una carga y una sobrecarga finalmente. Esta sobrecarga significa, en otras palabras, el estrés crónico. Y si nos vamos un poquito más adelante, y esto me interesaba compartir con ustedes, sobre todo que tienen que ver con recursos humanos, ustedes tienen accesibilidad a personal, ¿no? El famoso síndrome de burnout. Algunos lo han traducido por el síndrome quemado, ¿no? Tiene que ver muchísimo justamente el síndrome de burnout con el estrés crónico. El síndrome de burnout que está en plena boga hoy, sobre todo en el personal de primera línea, en los hospitales, pero también ahí tiene que ver muchísimo el trabajo de recursos humanos, las trabajadoras sociales que tienen mucho contacto también, y no solamente en los hospitales, sino en empresas, con este síndrome, que tiene que ver ya con una afectación no solamente emocional, sino física. Y hay una desconexión con el trabajo, la calidad de producción se viene abajo y de hecho puede haber colapso, ¿no? Si bien no vamos a hablar mucho del síndrome de burnout, pero quería señalar a propósito de esto, de que ustedes, entiendo, también aglutinan a muchas empresas que tienen que ver con el trabajo social. El trabajo social es un área de trabajo muy importante, pero a la vez muy intenso, que tienen cierta similitud, salvando distancias, por cierto, con los trabajos terapéuticos. Ustedes trabajan digamos, con recursos humanos, con trabajadores, con problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era un tema. Pero un poco para ir cerrando, las diferencias entre estrés y ansiedad, retomando el hilo. El estrés, es bueno decirlo, podemos hablar de un estrés bueno, un estrés hasta cierto punto que nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, arrancar una mañana, ¿no? Una mañana nos levantamos, entonces esa energía que uno tiene y uno dice, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a tal sitio, tengo que producir esto, tengo que dibujar esto, o sea, todo eso es un cierto grado de estrés, pero es un estrés bueno, es un estrés no patológico. Y es bueno tenerlo, ojo. Otra cosa es hablar ya del estrés malo, ¿no? El estrés que nos hace daño, que nos genera, digamos, mal humor, por ejemplo, que ahora lo vamos a describir de una manera un poco más sencilla, ¿no? Y cuando esto se convierte en una condición crónica, indudablemente, como ya habían mencionado, esto se puede convertir en condiciones médicas muy, pero muy serias. Hay mucho trabajador de diversos ámbitos que finalmente tienen que ir al gastroenterólogo o al cardiólogo, que tienen serias afecciones ya como producto de la convivencia crónica del estrés. A diferencia de la ansiedad, el estrés está generado por condiciones o factores externos, ¿no? Por ejemplo, pues una mala relación con mis jefes, con mis coordinadores o con mis compañeros de trabajo, o el mucho trabajo, o el excesivo trabajo, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de no tener cuidado con el sueño, con el hecho de dormir. Todo ese tipo de factores externos contextuales son los que condicionan o gatillan el estrés y pueden mantener por tiempo o por años inclusive la condición de estresado en este caso, ¿no? Entonces los factores externos van a tener mucho que ver en la descripción y en el cuadro en sí del estrés. A diferencia de la ansiedad, que es la consecuencia del estrés,
Más bien acá va a haber una preocupación, pero una preocupación desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, por la pandemia. Obviamente todos estamos preocupados por la pandemia, pero ya cuando eso pasa a un nivel de una preocupación sobredimensionada, inclusive adelantándonos a los hechos, ¿no? Leyendo el futuro, ahí estamos hablando de una preocupación en exceso que es dañino, ¿no? Puede estar acompañada, y esto lo vamos a ver de una manera mucho más descriptiva un poco más adelante, puede estar acompañada de mareos, sudoración, miedo frecuente, y puede escalar a otros tipos de ansiedad, ¿no? Me adelanto en decir de que hay varios tipos de ansiedad. Una de ellas, por ejemplo, que tiene que ver con el terror, ¿no? Es el pánico, ¿no? Los ataques de pánico suele ser recurrente, ¿no? Y se da en muchos casos, se da en muchísimos casos y probablemente es una de las condiciones de ansiedad que también se va a ir presentando con mayor intensidad, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, cuando hablamos de estrés, está condicionado más por factores externos, contextuales, principalmente laborales, ¿no? Pero también puede ser familiar u otro tipo de factores contextuales o externos. Y más bien en la ansiedad, los factores que condicionan la ansiedad más bien son internos, ¿no? Esto se produce también por condicionamiento, puede ser la lectura que le damos a lo que estamos viendo y cómo así vamos internalizando en nuestro esquema patrones de ideas erróneas, distorsionadas, catastróficas, absolutistas y lógicas que mucho daño nos hace. Leemos mal nuestro entorno finalmente, ¿no? Y nosotros mismos podemos ser la misma etiología de por qué aparece la ansiedad. Nosotros mismos podemos ir fomentando, creando, ¿no? La ansiedad, el ataque de pánico, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que sufre de ataque de pánico, como vamos a ver, y piensan que están mal del corazón, ¿no? Entonces van al cardiólogo y el cardiólogo le hace todas las pruebas, ¿no? Y finalmente le dice, señor, usted tiene ataque de pánico asociado a depresión, tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo, usted el corazón no tiene nada. Entonces, ese es un poco el tema. En concreto, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta normal, en realidad, a una situación de estrés, ¿no? Nuestro cuerpo se defiende, se condiciona a responder apropiadamente a un estímulo de estrés. Es como una protección al peligro o al riesgo, ¿no? Sin embargo, cuando esto es permanente e intenso, sistemático y se cronifica, y cuando no está adaptada a las circunstancias lógicas o reales, esta sí se convierte en ansiedad patológica, pues, ¿no? Es una sensación de tensión física y psicológica a la vez, ¿no? Y puede ocurrir ante temores reales o imaginarios. Yo ya lo había advertido. Son una gama de patrones de ideas y de pensamientos que uno se va metiendo a la cabeza, ¿no? Y le damos finalmente una lectura, digamos, ilógica y real del entorno. Podemos crear nuestros propios fantasmas, ¿no? Nuestros propios demonios, hablando un poco en el contexto de la psiquiatría o la psicología clínica, ¿no? Había dicho que también es bueno decir que no estamos hablando solamente de un tipo de ansiedad, hay varios tipos de ansiedad, ¿no? Por citar algunas de ellas, el trastorno de pánico, que ya un poco les había comentado, el trastorno de estrés postraumático, que hoy muchos psiquiatras, psicólogos, neurólogos están muy preocupados porque se está evidenciando cada vez más demanda de pacientes, efectivamente, con este tipo de ansiedad que a continuación vamos a pasar un poquito a describir. Pero también hay otros tipos, como el trastorno de ansiedad generalizada, que normalmente va de la mano con la ansiedad, o perdón, con la depresión. Pero también las fobias y el famoso TOC, ¿no? Que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto rápidamente, o perdón, quería mencionar también que cuando hablamos de ansiedad, los datos sugieren que más o menos entre un 5 o 7% de la población nacional padece de ansiedad. Claro que es una tasa importante, pero no es tan alta como la depresión, como si vamos a ver, las tasas de depresión es muchísimo más alta. Pero es interesante también este dato que proporciona Save the Children, ¿no? De este año, en época de pandemia, donde dicen de que 1 de 4 niños sufre ansiedad por el confinamiento. Y es bueno decir, visibilizar, porque casi todos los talleres, las conferencias, etcétera, y no está mal, se están hablando de estos temas, ¿no?
Sin embargo, esto no tanto se menciona el impacto que viene generando en la niñez, ¿no? Hay que decir para todos los que nos están siguiendo que así como hablamos de depresión, ansiedad, los niños también la padecen. Hay ansiedad, hay depresión infantil, ¿no? Y también hay que pensar en ellos, ¿no? Si bien no es el tema que nos ocupa, pero es bueno también destacar que los padres de familia con niños y adolescentes tienen que darle una mirada también cómo están, digamos, sobrellevando estas emociones que lógicamente en mayor o menor grado también ellos lo están padeciendo, ¿no? ¿Cómo reconocer los síntomas de ansiedad? Hay algunos síntomas básicos, clásicos a la vez, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a síntomas físicos, la sensación de presión en el pecho, palpitaciones, temblores, sensación de ahogo, boca seca, entre otros. Sin embargo, hay que señalar acá que en la práctica clínica hay que tener mucho cuidado y también a la vez transmitir a los que nos siguen, que no son clínicos, personas de otros ámbitos, de que puede haber algunas confusiones con el COVID, por ejemplo, ¿no? La sensación de presión en el pecho, la sensación de ahogo, ahora en este contexto nos puede desviar la atención y decir, bueno, mejor que te saquen una prueba, que no estaría mal, o confundir totalmente con COVID, ¿no? El COVID, de hecho, tiene ya una sintomatología más o menos clara, afortunadamente, pero acá no se añade la temperatura o la fiebre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo para los psicólogos, médicos, que damos atención en discriminar ese tipo de sintomatología. Pero de hecho, en ansiedad, en la sintomatología física, ese es el perfil. En cuanto a los síntomas psicológicos, de hecho, la irritabilidad, el insomnio, la preocupación, como ya había mencionado, desproporcionada, ¿no? De cara al futuro principalmente, interpretando erróneamente lo que puede pasar, ¿no? Los problemas de concentración, el cansancio, la apatía, el desgano, suelen formar parte de la sintomatología de índole psicológico cuando hablamos de de la ansiedad. Hay algunos otros síntomas, ¿no? Que en este caso está más orientado al pánico, ¿no? La sensación de peligro, de miedo inminente a la muerte, ¿no? Ideas erróneas y catastróficas que van de la mano principalmente con el cuadro de ataque de pánico, ¿no? Rápidamente, esto sería bueno hacer un repaso del trastorno de pánico, que lo acabo de mencionar, ¿no? Puede servir para muchas personas que nos están siguiendo, que el ataque de pánico está dado por las palpitaciones, ¿no? Un aparente incremento del ritmo cardíaco, sudoración, dificultad para respirar, malestar en el pecho, mareos, ¿no? El hormigueo, el clásico hormigueo en los brazos, en las piernas, ¿no? Molestias gastrointestinales y, como ya lo había mencionado, el miedo inminente a la muerte. Es un cuadro clínico muy, muy triste para quienes trabajamos, pero a la vez hay que ayudarlos porque el paciente en realidad vivencia estar prácticamente al borde de la muerte, ¿no? Pero en realidad no tiene casi nada, ¿no? Es todo una sumatoria de ideas, de pensamientos que se ha ido acumulando en su esquema, que desgraciadamente no lo supo procesar, ¿no? Eh, Se puede presentar este cuadro por meses, a veces por años, si no está diagnosticado o mal diagnosticado a veces o no tratado, ¿no? Se puede cronificar, se puede complicar, ¿no? Por otro lado, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? En él hay una ansiedad excesiva. Acá cabe mucho lo que ya mencioné, la preocupación desproporcionada, pero irracional, ¿no? Que no es tan terrenal o realista, ¿no? Sobre los sucesos de la vida y puede, si persiste por encima de 6 meses, ya hay que preocuparnos, ¿no? Tiene menos molestias físicas a diferencia del trastorno de pánico. Puede haber insomnio, pero lo clásico del trastorno de ansiedad generalizada es que suele estar asociado a la depresión, ¿no? Ojo, que la ansiedad puede llevarnos, puede generar depresión y a la inversa también, la depresión va a generar ansiedad. Entonces, de ambos lados, ¿no? Estos cuadros están de la mano, van de la mano.
Por otro lado, en cuanto a fobias y otros trastornos de ansiedad, de hecho, el miedo excesivo frente a determinados objetos o situaciones específicas, como el miedo, por ejemplo, a subir a un ascensor o subir a un avión, o, por ejemplo, pasar por un túnel o estar rodeado de gente, ¿no? Son eventos hasta cierto punto que marcan o mellan la estructura mental de una persona como una suerte de trauma, entre comillas, ¿no? De muy difícil resolución para muchos, y de hecho esto tiene un impacto importante en el estilo de vida de la persona, ¿no? Puede causar mucho sufrimiento a la persona que la padece y en muchos casos inclusive la incapacidad, ¿no? Personas que, por ejemplo, tienen fobia a subir un avión, ¿no? En condiciones normales y tienen que llevar a cabo un trabajo X, ¿no? Y no pueden subir a un avión. Inclusive va un poco limitando, en ese sentido, el mismo trabajo, ¿no? Y por otro lado, algo que también ya les había mencionado, el estrés postraumático. Ese es un cuadro clínico, como ya lo había mencionado, colegas que trabajan en salud mental están informando, ¿no? Cómo así están recibiendo cada vez con mayor visibilidad casos de personas jóvenes y adultas con estrés postraumático. Este cuadro clínico surge de una respuesta tardía o diferida de un acontecimiento muy estresante o situación amenazadora o catastrófica. Los ejemplos son mucho más ilustrativos. El estrés postraumático la adolecen, por ejemplo, en un contexto, en un medio tan machista como el nuestro, estoy hablando de la violencia hacia la mujer. Y cuando hay violencia sexual contra la mujer, ese hecho es muy traumatizante para la mujer agraviada y es muy difícil su resolución clínica. Entonces, ese trauma, entre comillas, puede lograrse hasta cierto punto una estabilidad después de 4, 6, 8 semanas con apoyo, soporte terapéutico, de repente hasta con apoyo de medicamentos, con la participación del psiquiatra. Una vez estabilizado, esta persona puede retomar de repente sus labores. Desgraciadamente, súbitamente, inesperadamente, toda esa experiencia traumática se reaviva, es como si estuviera ocurriendo en ese momento nuevamente. Esto no solamente ocurre, evidentemente, con estos hechos tan desafortunados y reprochables que es el maltrato hacia la mujer, la violencia contra la mujer, sino también en otro tipo de situaciones. Por ejemplo, un accidente aparatoso, muy fuerte, o en desastres, o por ejemplo lo que está ocurriendo hoy a propósito del evento que nos convoca. Ustedes tienen acceso a trabajadores. Me refiero a trabajadores que han logrado superar la COVID, es decir, han sido dados de alta por el médico, a Dios gracias, ¿no? Salen. Ahí se está presentando dos problemas extremadamente serios. Uno, la parte física, la parte médica, ¿no? Que se está trabajando muchísimo con estos pacientes ex-COVID, si me permiten el término. Pero lo otro es la parte emocional. Yo ya he atendido casos de pacientes que han superado, afortunadamente, han sido dados de alta. Pero el tema de la depresión, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? Es un tema importantísimo en ellos, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el estrés postraumático. Es decir, gente que en cuestión de menos de un mes estaban en UCI, ¿no? Estaban en UCI, entonces esa experiencia ha marcado enormemente a ellos, ¿no? Entre otras condiciones clínicas, porque no todo es también estrés postraumático en este tipo de pacientes, ¿no? Pero les comento que es una de las condiciones de salud mental que también hay que comenzar a diseñar programas, ¿no? Para atenderlos a ellos, ¿no? Cuando hay este tipo de cuadro de estrés postraumático en pacientes ex-COVID. En todo caso, ahí tienen ustedes los principales tipos de ansiedad, ¿no? Para tener un poco más, un marco referencial mucho más descriptivo y ojalá poder entender qué es un trastorno de pánico, qué es un trastorno de ansiedad generalizada, qué son las fobias, ¿no? Y qué es el estrés postraumático, ¿no? Hablemos rápidamente de la depresión. La depresión es una de las condiciones
que adolece millones de personas en el mundo padecen de depresión. En el Perú, indudablemente, la tasa de depresión está alrededor del 8% de prevalencia, ¿no? Es alto. Es una enfermedad que afecta al cuerpo, el estado emocional, la autoestima, los pensamientos y los proyectos de vida de una persona. Se trata de la presencia de una profunda tristeza o desesperación cuya duración se extiende más allá de unos pocos días. Pero el problema es que todo esto interfiere con la vida de la persona, con sus principales actividades, incluyendo indudablemente si es un trabajador con la calidad de su trabajo, ¿no? Y la seguridad de su trabajo. Un trabajador que hace sus actividades con depresión y maneja, por ejemplo, una maquinaria X, tiene pues un altísimo riesgo de accidentabilidad, pero no solamente para él, sino también para el entorno. Este hecho también afecta temas como la alimentación, la calidad del sueño, había dicho ya, la autoestima, el autoconcepto de la persona, ¿no? Vale decir, el concepto, la valoración que uno se da. Porque finalmente, ahora como vamos a ver, en depresión mayor la persona se aísla, ¿no? Más bien ya se aleja, pierde contacto con el entorno. En depresión mayor, yo he atendido muchos casos, hay personas que, digamos, se meten a la habitación, a su habitación, y no quieren salir de su habitación, inclusive dejan hasta de trabajar, ¿no? O si trabajan es muy, muy notorio la baja en cuanto a su motivación, a su productividad, a la calidad de su trabajo, es bastante visible, ¿no? Ahora, los síntomas pueden durar semanas, meses. Hay muchos pacientes en tratamiento en depresión que pueden estar en estos programas inclusive hasta años, ¿no? Hay un dato del MINSA, Ministerio de Salud, dentro de este contexto de pandemia, que mencionan que 3 de cada 10 personas en una encuesta presentaron sintomatología depresiva, ¿no? De ese grupo, 4 de 10 presentaron sintomatología asociada a depresión de moderada a severa, y 1 de cada 10 refirió ideación suicida, ¿no? Es importante estos datos tener en cuenta. Ahora, al igual que la ansiedad, hay algunos tipos de depresión, ¿no? La depresión mayor, que es la más seria y que requiere un abordaje transdisciplinar, ¿no? La distimia, que es un tipo de depresión mucho más atenuada, más acotada, si cabe, tal vez manejable con psicoterapia breve, con consejería, ¿no? Se puede manejar, ¿no? Hasta cierto punto, dependiendo de cada caso también. Y el trastorno bipolar, ¿no? El trastorno bipolar que también suele ser común, ¿no? Es decir, aquellos pacientes que dentro de este marco, que cambian de una manera muy brusca de estados de ánimo, ¿no? La persona puede estar inclusive muy eufórica, y súbitamente pasa al otro estadio, que es más bien la labilidad emocional, el llanto, la apatía, el desgano, ¿no? Entonces las personas dicen, ¿no? Y digamos, se muestran bastante preocupados. ¿Qué le pasa a esta señorita o este señor, ¿no? Pero si hace más o menos una hora está totalmente, digamos, muy alegre, hasta eufórica y con mucha facilidad termina llorando. Entonces, estos estadios de cambios bruscos de estados de ánimo tienen que ver también con la depresión y, de hecho, requiere también un abordaje transdisciplinar, ¿no? Porque si esto se cronifica también puede generar una cantidad importante de problemas. ¿Cómo reconocer la depresión? Hay algunos indicadores que es bueno socializar en este tipo de reuniones como las de ahora, para poder identificar tal vez algún ser querido, un familiar o un compañero de trabajo, ¿no? Hay algunos síntomas básicos. El tema del insomnio, que también se encuentra en ansiedad, ojo, hay algunos síntomas que ustedes van a encontrar acá y que lo vieron también cuando repasamos la ansiedad, pero también van a encontrar algunos indicadores muy claros, totalmente diferentes de la ansiedad.
El insomnio sí puede haber en ansiedad también, la pérdida de apetito, o en todo caso comer en exceso, la disminución de la libido, de la excitabilidad, ¿no? Del comportamiento sexual, del rendimiento sexual, ¿no? La disminución de la energía, la fatiga, ¿no? Las ideas relacionadas con la muerte. Este es uno de los indicadores más claros en la depresión, la labilidad emocional, las ganas de llorar, ¿no? La pérdida de interés por las actividades cotidianas, ¿no? Y hay una perspectiva muy, muy sombría del futuro, ¿no? La irritabilidad, las ideas de culpa y de ser inútil, pero es importante enfatizar una vez más el estado emocional de una persistente tristeza, las ideas ilógicas, absolutistas, ideas catastróficas, ¿no? Enmarcan, ¿no? La depresión. Si alguien de nuestro entorno, ya sea laboral, familiar o social o barrial, entre comillas, tiene un perfil muy cercano a ello y subsiste por más de 2 semanas, es bueno tratar de darle soporte, canalizar el caso de repente a un centro de salud, ¿no? O sugerir un teléfono para que le hagan un tamizaje, por lo menos un tamizaje de descarte. Es bueno destacar que en el tema de la depresión, falta trabajar muchísimo. Hay gente que no le hace caso a la depresión. Se piensa que con un poco de fuerza de voluntad una persona puede dejar la depresión y eso no es así, porque vamos a ver inclusive que en la depresión, más allá del esquema mental, del comportamiento, de la motivación y de los factores físicos, más allá de todo esto, también la depresión está asociado inclusive con la bioquímica del cerebro. Hay ciertos neurotransmisores que están implicados en la depresión, principalmente la serotonina, que es uno de los neurotransmisores que regula o que tiene que ver en todo caso con la regulación de las emociones, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos que solamente con la voluntad una persona con depresión va a salir adelante. Es bueno tener la voluntad, es bueno mencionar la fuerza de voluntad, es bueno trabajar la fuerza de voluntad, pero esto no basta para salir de todos estos cuadros clínicos, es mucho más complicado, reviste una complejidad mucho más alta. Es altamente tratable también, por otro lado, hay que decir esto, pero en la medida en que no se le dé la importancia, tiende a limitar a las personas, ¿no? Es bueno enfatizar sobre ello. Las causas de la depresión son muy variadas. No existe solamente una causa o un factor que describa la depresión. Desde los factores de la personalidad, por ejemplo, pasando por el desarrollo temprano del abuso de drogas, ¿no? O factores ambientales como el estrés crónico, las habilidades o los hábitos, perdón, higiénicos y tipo dietéticos, necesidades insatisfechas, por ejemplo. En cuanto a los factores biológicos, ya lo había dicho, inclusive hay ciertos neurotransmisores implicados en la depresión. Esto no es tan novedoso, algunos de ustedes que nos está siguiendo seguramente ya lo saben, que nosotros somos bioquímica, ¿no? Somos química cerebral. Cuando hay desajustes, ¿no? Desequilibrios en la producción de ciertos neurotransmisores, todo eso nos pasa una factura muy elevada, ¿no? En este caso, la serotonina es uno de los implicados en lo que es la depresión. Eh, Se ha hablado mucho de factores genéticos. Existe cierta evidencia de que efectivamente, como muchas condiciones médicas, si por ejemplo en la familia o de repente alguno de estos padres ha sufrido de depresión, la probabilidad de que yo reaccione también a la depresión o sea, yo me vuelvo vulnerable, ¿no? Me vuelvo vulnerable a la depresión, pero eso no significa que necesariamente yo voy a hacer depresión, ojo, ¿ah? Eh, Aún teniendo un padre con depresión, de repente jamás se va a activar, entre comillas, la depresión. Eso también tiene que ver con los elementos contextuales, pues, ¿no? Si, por ejemplo, mi papá ha sido depresivo, por decir algo, y si yo tengo, por ejemplo, una ruina económica, se suma un factor externo, sí, pues puede gatillar una depresión severa, ¿no?
pero no siempre, no siempre. Pero sí es importante mencionar estos factores genéticos, los factores biológicos también, que explican en parte la depresión. Uno de cada 4 adultos, perdón, puede experimentar un desorden depresivo. O sea, insisto, la tasa es importante, es una problemática importante en el Perú y en el ámbito laboral hay que tener mucho cuidado. Algunas empresas inclusive entiendo que estuvieran haciendo tamizaje de depresión, ¿no? Porque de hecho, insisto, un trabajador, un colaborador con depresión tiene muchas desventajas, ¿no? En cuanto a producción, a crecimiento, pero también puede contribuir a ciertos grados de accidentabilidad para la empresa, ¿no? Entrando a las finales, hablaremos un poco de algunas pautas y consejos para afrontar estos estados emocionales negativos y cómo así también la familia, de hecho, juega un rol importante en la minimización, en la atenuación de la ansiedad, del mismo estrés y sobre todo de la depresión. Señor Rojas, Eh, disculpe que sí, lo interrumpa. En un par de sí, minutos ya tenemos que ir pasando a la sección de preguntas. En 2 minutos correcto. concluimos la presentación, ¿le parece? Está bien, está bien. Genial, Ok. perfecto. Ok, Gracias. entonces, hay algunos consejos que queríamos dejar también acá para los que nos están acompañando, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad y también de depresión, un primer paso es que hay que admitir que adolecemos de esa condición, ¿no? Porque si no aceptamos la condición, difícilmente vamos a ser ayudados. Aunque acá también, hoy por hoy, la psicoterapia familiar ayuda enormemente. O sea, si un paciente es muy reacio, muy resistente, la familia tiene que tomar la iniciativa de salir a buscar ayuda. En todo caso, si acepta recibir ayuda, una de las pautas iniciales que se les da a los pacientes, clientes o consultantes es evitar o reducir la ingesta de cafeína, alcohol, tabaco y otras sustancias. Y hay una campaña, lo cual es muy importante seguir haciéndola, es no a la automedicación. Hay mucho peruano que se automedica, es importante decirlo, ¿no? La medicación tiene que ser prescrita por un médico, monitoreado por un médico, ¿no? Porque es así. Hay medicaciones que son excelentes. Los medicamentos en realidad nos apoyan mucho, pero cuando pasamos a la automedicación, esto se puede convertir en un factor de riesgo importante, ¿no? Las técnicas de respiración y relajación, la meditación, yoga, se han convertido en herramientas claves en todos estos trastornos. Para los que no pueden digamos, quieren prevenir tal vez todo este tipo de condiciones, una pauta es que acudan, ¿no? A plataformas como YouTube. Hay unos tutoriales muy buenos que nos pueden enseñar didácticamente, por ejemplo, a respirar. Respirar es clave, ¿no? Lamentablemente por tiempo no me puedo detener en esto. La respiración es una de las herramientas cruciales para afrontar, resistir, ¿no? Solucionar temas de ansiedad, de estrés. Por otro lado, hablando de la epidemia, hay que tener mucho cuidado sobre la sobreinformación, ¿no? Es bueno estar informados, pero no en exceso, porque también es un combustible para la ansiedad, ¿no? Hay que limitar los grupos de chats, por ejemplo, que ahora están saliendo todos los días, ¿no? Hay que limitar, hay que estar informados, claro que sí, como dije, pero con mesura, hay que ser muy cautos en ello, ¿no? Por otro lado, el afronte a la depresión es un poco más complicado, pero tampoco es imposible. Normalmente los pacientes con depresión no aceptan su condición y difícilmente aceptan ser ayudados. Entonces la familia ahí juega un rol importante. Como ellos tienden más bien a desconectarse, a apartarse del entorno familiar, esto, más bien es bueno que la familia tome la iniciativa, más bien de involucrarse más con él, ¿no? Jalarlos a que se enganchen con nosotros y generar espacios, ¿no? Dentro de la familia, con todas las medidas del caso, para estar con él, ¿no? Conversar con él, generar, por ejemplo, espacios de lectura, de arte, de música, hacer lo que mencioné. Por ejemplo, en grupo podemos practicar técnicas de relajación, técnicas de respiración, ¿no? A través de plataformas como YouTube, como ya mencionaba. El tema de la depresión es que hay que tratar de evitar la inactividad, los pensamientos negativos, las emociones negativas y la soledad. Hay que evitar que el paciente esté solo. Una vez más,
también en depresión, no a la automedicación, ¿no? Porque esto puede complicar mucho más el cuadro clínico. Toda la medicación que muchos pacientes con depresión necesitan tienen que estar medicados o prescritos por la receta, tiene que extenderla el médico, ¿no? En este caso el psiquiatra. También generar espacios, por ejemplo, de risa. El humor es una muy buena pauta, ¿no? Inclusive tiene muchos beneficios, ¿no? Beneficios psicológicos que fortalecen el sistema inmune, el aparato digestivo, el descanso, el sueño mejora. Entonces, podemos generar también espacios, ¿no? Con nuestros pacientes o con nuestros seres queridos que pueden estar padeciendo de ansiedad, ataque de pánico, depresiones, ¿no? Y el ejercicio, finalmente, de expresar nuestras emociones en nuestras casas, inclusive, si tenemos ganas de expresar llanto, risa, miedo, como un ejercicio, una suerte de catarsis, también es bueno hacerlo tomando todas las medidas de bioseguridad del caso, ¿no? Y de hecho, para terminar, cuando tengamos tiempo para trabajar con nuestra familia en términos de prevención, es bueno compartir buen tiempo con ellos, o en todo caso, más que la cantidad, muchas veces cuenta la calidad, ¿no? La calidad que le damos a los chicos, a los niños, ¿no? Es importante, ¿no? Y hay que mantenerse comunicados con la familia, que es otro tema de prevención, fomentar, ¿no? De que mantenernos, digamos, comunicados, ahora más que nunca, y enhorabuena, por teléfono, por internet, también fortalece mucho los vínculos, el apego, ¿no? En general es eso que queríamos compartir con ustedes. Ahí lo dejo, no sé si van a haber algunas preguntas, algunas dudas, con el mayor Listo. gusto. Sí, muchísimas gracias, señor Rojas. Muy, muy interesante y muy valiosa la información que ha compartido el día de hoy con nosotros. Tanto Patricia como Elizabeth tienen un par de preguntas cada una y bueno, ellas mismas se van a encargar de recitarlas. Las escuchamos. ¿A ti qué te parece si yo empiezo? ¿Sí? Ok. Adelante. Milton, parte de lo que nos decías es que la preocupación excesiva por la salud, el trabajo y la familia son combustibles para el incremento de la ansiedad en los colaboradores, en las personas en general, ¿no? En estos momentos que casi ese es nuestro día a día por toda la información que tenemos y las preocupaciones, dinos tú cómo podemos prever y cómo podemos trabajar eso en nuestras empresas para que nuestros colaboradores de alguna forma pues no se sientan tan presionados con toda la información que hay afuera. Es una buena pregunta. Lo que hemos estado haciendo y también a la vez esto se ha sugerido a muchas empresas es que ya como parte de la cultura de la empresa debieran de incorporar espacios tanto de información y de prevención, pero también de atención telefónica, ahora que casi todo es a distancia, utilizando una serie de plataformas. Pero yendo a lo práctico, por ejemplo, lo que se está fomentando mucho son las estrategias de autocontrol emocional y las pausas activas, ¿no? Las pausas activas ayudan a mitigar, a reducir, pero también dentro de lo que es el orden laboral, generar algunas pausas, no es recomendable el trabajo seguido, ¿no? En cualquier forma. El teletrabajo, por ejemplo, hoy ya se sabe que cada hora, máximo, hay que pararse, hay que hacer movimientos. Igual, en cualquier tipo de trabajo hay que digamos, hay que generar de que los trabajadores también hagan sus pausas, ejercicios de respiración, de relajación. Hay que fomentar técnicas que les va a servir casi de por vida. Por ejemplo, hay muchas empresas que están fomentando el mindfulness, que es la generación del yoga, generación de la meditación, ¿no? Más allá de la práctica del deporte, aunque sea un poco más restringido, porque no pueden salir pues, a hacer gimnasio, qué sé yo, pero también se pueden generar algunos espacios con todas las medidas de bioseguridad, se pueden generar espacios dentro de las empresas, ojalá, yo sé que todas no tienen pues, las facilidades del caso, donde los trabajadores o colaboradores pueden hacer gimnasia, ejercicios de soltura de músculos, ¿no? Respiración, ¿no? Porque, insisto, las técnicas de autocontrol
ayudan enormemente en la reducción del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Otra cosa, ya las personas que de hecho tienen problemas no pueden gestionar, porque también eso es una realidad, no pueden gestionar esto. Tal vez digamos, el tema de la orientación profesional, ¿no? Que podría ser a través de teléfonos o por internet, ¿no? Ayudaría enormemente. Yo entiendo que hay muchas empresas que ahora sí están dándole algunas facilidades ya a sus trabajadores, pero que ya tienen problemas. Entonces, derivaciones oportunas o soporte telefónico o por internet, ¿no? Milton, y otra consulta ya que nos has hablado del teletrabajo. Antes para nosotros ya era complicado poder, no sé si la palabra es diagnosticar, pero podernos darnos cuenta que nuestros colaboradores tenían algún síntoma de ansiedad o de estrés. Ahora con el trabajo remoto, ¿cómo podemos reconocer esos síntomas si ya los tenemos a distancia y la relación posiblemente no sea la misma? ¿Lo has visto? Claro, hay algunos indicadores que habría que considerar cuando hablamos de teletrabajo ya en exceso, ¿no? El tema es ponerse límites, ¿no? Ponerse límites, que es difícil, ¿ah? Porque yo también trabajo hago teletrabajo, pero sí hay que ponernos límites. Lo que están sugiriendo, por ejemplo, es recordar lo que hacíamos cuando íbamos a la oficina, ¿no? De lunes a viernes o de lunes pues a sábado a mediodía, y de ahí hay que cortar absolutamente todo. Lo que está pasando es que hay mucha gente que se está excediendo y está trabajando más de 10, 12 o 13 horas. Ahora no lo sienten, pero de acá tal vez 6, 7 meses van a tener pánico, van a tener depresión, ataques de ansiedad. Entonces, la autorregulación. Por otro lado, así como hablábamos de las pausas activas, en teletrabajo hay que hacer pausas activas. No hay que estar sentado absolutamente todo el día, ¿no? Porque eso es muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso, más allá de la obesidad, sobrepeso, problemas cardiorrespiratorios, etcétera. Lo otro también que hay que tener en cuenta es cuando estamos muy irritados, ¿no? Nos estamos peleando con la gente del entorno, ese es otro indicador. Problemas de sueño, o ya tendemos a automedicarnos, o estamos tomando alcohol, o estamos fumando mucho tabaco. Son indicadores también de ansiedad, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado. La gente de nuestro entorno, que ahora la mayoría está trabajando en casa, cuando nos den alguna retroalimentación, nos digan, me parece que estás trabajando demasiado, te noto cambiado, estás muy irritado, estás tomando alcohol más que antes, estás fumando más que antes. Ojo, hay que escuchar, porque lo que normalmente hace la persona, no, estás exagerando, no es así. No, hay que tener cuidado cuando nos dan la retroalimentación. La gente de nuestro entorno, si nos dan esas pautas, mucho cuidado. De repente, efectivamente, no nos damos cuenta y estamos generando, digamos, ansiedad, depresión, ¿no? Y mejor aún, si nos dicen, vuelvo a insistir en esto, si nos dan una retroalimentación, si nos dan una llamada de atención, nuestra esposa o nuestro esposo, nuestro hijo, nos dan ese tipo de señalizaciones, hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias. Milton, yo tengo algunas, gracias Elizabeth. Yo tengo también dos preguntas. Una de ellas es, para el año 2021 tenemos un gran reto en realidad, y es el reto de cuidar la salud emocional de nuestros colaboradores. A raíz de todo lo que ha pasado en el 2020, de verdad que nos deja una población muy afectada emocionalmente a todo nivel y también a sus familias. Como bien mencionabas, no solo el tema emocional de ansiedad, depresión, también sino con una baja autoestima. ¿Qué recomiendas para que nosotros desde bienestar, desde las áreas de recursos humanos, desde las empresas, cómo podemos trabajar el tema de autoestima en estos momentos de pandemia? Es una muy buena pregunta esto, Patricia, porque, digamos, si vemos en perspectiva lo que se viene, esta perspectiva, de hecho, en cuanto a salud mental me refiero, que de hecho nos va a pasar una factura importante, ¿no? Y creo que hay que prepararnos para diseñar, por un lado, desde un punto de vista de salud, nosotros como profesionales de salud, de hecho, tenemos que generar espacios para intervención, tratamiento, qué sé yo, pero
desde un punto de vista ya de los medios laborales, ¿no? Los trabajadores, yo creo que también las empresas van a tener que involucrarse más en el tema de salud mental, generando espacios, no solamente de abordaje, de tratamiento o si cabe de consejería, sino también de prevención y de intervención temprana. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la generación ya casi permanente de talleres semipresenciales y ojalá presenciales también para fortalecer autoconcepto, autoestima, estilos de afrontamiento al estrés, autocuidado. Son temas de hecho gravitantes y que van a tener que quedarse en las empresas, porque si no se generan esos espacios, hay una sentencia, ¿no? Sin salud mental no hay salud integral, ¿no? Es Y eso verdad. es importante. Entonces, Sí, insisto, la generación de espacios de talleres vivenciales, de autocuidado, autoconcepto, afrontamiento al estrés, a la ansiedad, entre otros temas, ya deben formar parte de la filosofía preventiva, pero también generar aquellos trabajadores que ya tienen problemas de depresión y ansiedad, ataque de pánico, para ellos consejo y canalizaciones oportunas. Entonces las empresas tienen que ver, creo yo, desde esas dos miradas, ¿no? Lo preventivo, lo promocional, reducir riesgos, pero también ya para aquellos que están afectados, las detecciones y las derivaciones oportunas ya a la red de salud, ¿no? sí, bueno, y para eso es realmente importante tener las estadísticas, ¿no? Sí, es claro. Conocer realmente nuestra población Exacto, y claro. saber, porque uno con estadística, con investigación, va a realmente poder intervenir eh, Exacto. al grano, ¿no? O sea, a donde realmente está la problemática. Sí, Eh, lo que dice Patricia creo que es importantísimo destacar. Si bien yo les doy una sugerencia que de hecho es realista, hay que prepararnos para la promoción de la salud, la prevención, pero también para la intervención de los casos y las derivaciones oportunas, pero mejor eso va a funcionar si hacemos una suerte de relevamiento, de diagnóstico. ¿Cómo está mi empresa? exacto. ¿Cuál es la tasa, por ejemplo, de ansiedad o de estrés laboral ahora dentro de la pandemia? Y si yo tengo una fotografía, me va a permitir articular mejor, ¿no? ¿Qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades yo tengo que hacer más énfasis, ¿no? Y en qué zonas. Por ejemplo, si mi empresa está diseminada a lo largo del Perú, ¿qué tengo que trabajar más en el norte? ¿Qué tengo que trabajar en el sur? ¿Qué tengo que trabajar más en el centro? Y así. Es Sí, bueno, y es bueno. el, justo hilando este tema con la segunda pregunta es, en el 2020, ¿cuál ha sido la casuística más fuerte que se ha manejado en temas emocionales? A ver, si te entiendo, ¿a nivel nacional te refieres en salud mental o a nivel Ah, empresarial? a nivel empresarial. Claro, lamentablemente hay poca data y me voy a permitir, con el permiso de Patricia, hablar un poco del servicio de Cuenta Conmigo. Una Cuenta Conmigo es una propuesta que con mucho tino, adelantándose a todos estos hechos, Buenaventura ya lo viene desarrollando. Eh, la casuística de esta pandemia, es decir, a partir de más o menos abril hasta noviembre, hemos atendido más de 700 casos, ¿no? De personas con problemas vinculados a lo que es el COVID, pero en términos de ansiedad, depresión, pánico, fobias, ¿no? Todo lo que es salud mental. Eh, de hecho, la consejería telefónica ha demostrado que ayuda, pero también otro tipo de herramientas digitales. Por ejemplo, los mensajes de texto realmente funcionan muy bien, ¿no? Porque hoy más que nunca casi todos tienen mensajería de texto, tienen el famoso WhatsApp, por ejemplo, ha demostrado tener una efectividad. Y en otros casos también Cuenta Conmigo de Buenaventura está brindando a modo de telepsicología, así como hablamos de telemedicina, sesiones. En algunos casos se le hace un seguimiento, ¿no? 2, 3, 4, 5 sesiones. En aquellos casos donde es manejable, hasta cierto punto es manejable, ¿no? Se les hace un seguimiento. Pero claro, hemos encontrado también casos que revisten derivaciones oportunas. Por ejemplo, pues depresión mayor. Depresión mayor es un acto médico
y que de hecho a través de los teléfonos o de la mensajería de texto se aborda el caso, pero casi inmediatamente se transfiere, ¿no?, a un psiquiatra o una entidad pública o privada, ¿no?, porque ya requiere un tratamiento mucho más intensivo, ¿no? Entonces, esa es la experiencia a grandes rasgos que hemos tenido principalmente en época de pandemia. En este programa, Cuenta Conmigo, que es un programa que está conformado por psicólogos, ¿no? De preferencia son de formación clínica, ¿no? Y que ya vienen trabajando por encima de 5 años, pues, en la empresa, ¿no?, con este programa. Gracias. Bueno, y otro tema de la violencia, ¿no? La violencia en el hogar también, que Sí, se ha incrementado. sí. Sí, el tema de la violencia es otro tema, es otro punto de agenda, porque el mismo hecho, hemos hablado de ansiedad, por ejemplo, de estrés, ¿no? El colaborador está más estresado, más ansioso, y no siempre, no quiero generalizar, pero muchos de ellos, eso les genera mayor irritabilidad. Y si eso está asociado al alcohol, por ejemplo, es un combustible, pues hay mucho maltratador súper estresado y que son trabajadores y que llegan a casa o están en casa a veces y tienen disponibilidad de alcohol, se embriagan y maltratan a su esposa, a veces maltratan a los hijos también. Es otro punto de agenda también, de que las empresas tienen que hacer prevención del consumo de drogas, incluyendo principalmente alcohol, nicotina y medicamentos. El problema de la automedicación es un tema que yo sugiero también a la asociación que ponga como punto de agenda, la prevención de la automedicación. Correcto. Gracias, Milton. Brevemente me despido y te agradezco por la ponencia del día de hoy. Realmente muchas gracias en nombre de la comunidad de bienestar y de todo Perú, que ya seguro Pierre lo va a decir. Y dejo también para que se despida Eli y creo que después pasa a Pierre para ya cerrar el webinar de hoy. Gracias, Patricia. Milton. Okay. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Patricia. Gracias, Milton. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que este tema es un tema muy rico y que tiene para rato, y creo que el 2021 nos va a dar mucho, mucho de qué hablar. Creo que estamos sentando las bases y tenemos, como decíamos con Patricia en otra reunión, gran trabajo más en el área de bienestar para seguir focalizándonos en todos los temas relacionados de salud mental para ayudar a nuestros colaboradores. Gracias, Milton, por el apoyo, gracias por la ponencia, gracias a todos. Muchas gracias, señor Rojas, por su ponencia muy interesante. Nos ha brindado información muy rica sobre este tema, del cual ya se viene hablando desde hace algunos meses, ¿no?, del inicio de la pandemia. Muchas gracias también a Elizabeth Arévalo, a Patricia Rodríguez por ayudarnos como moderadoras en este webinar. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado, tanto en Zoom, en esta plataforma, como en Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y también en LinkedIn. Nos pueden encontrar en www.aperu.pe y no dejen de leer también nuestra revista digital RH+. Muchísimas gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.